Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado. Gracias por tomarnos nuevamente la llamada, la confianza en platicar con nosotros. Si yo hago un resumen así, sé que el reportaje es amplio, pero sin embargo veo que podemos resumir en 4 renglones o en 2 renglones el problema que se tiene o que se está viviendo en el gobierno. 3 de cada 4 contratos del gobierno se entregaron por adjudicación directa, señalas en tu reportaje. Así es, el título que le dimos a esta pieza es asignaciones directas, costumbres de ayer y hoy. Sí. Porque cuando revisamos hacia atrás en los diferentes sexenios cómo se asignaban los contratos del gobierno, nos encontramos con que siempre ha oscilado entre el 67 y el 77% de los contratos que se dan por esta vía. Es decir, casi siempre son 3 de cada 4 contratos, sí, por la vía de la adjudicación directa. En el sexenio de Peña Nieto, pues estas cifras dieron pie o abrieron la puerta a muchísima corrupción, porque este mecanismo es el menos preferido, el menos ideal, y el que además la Constitución y la ley señalan que debería utilizarse solamente de manera extraordinaria. Entonces, nosotros tomamos lo que dice la ley y además consideramos que este presidente, cuando presentó su Plan Nacional de Desarrollo, el que fue aprobado y que está publicado ya en el Diario Oficial de la Federación, prometió que para combatir a la corrupción se iban a prohibir las adjudicaciones directas. Estos son palabras textuales del Plan Nacional de Desarrollo de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ahí lo plasmó, él se comprometió a prohibir las adjudicaciones directas, dices. Es importante puntualizar esto, Leonardo Núñez. El propio presidente, en su Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento máximo, él dice prohibir las adjudicaciones directas. En efecto, y eso para nosotros pues era una señal alentadora en ese momento, porque era compartir un diagnóstico común, no porque la adjudicación directa es el mecanismo que abre más riesgos para la corrupción, porque requiere que una autoridad invite de manera directa a quien le va con quien va a firmar un contrato, sin que haya un proceso competido, sin que haya un proceso abierto, simplemente con un dedo que designa: yo te voy a dar el contrato a ti a este precio. Uh-huh. Entonces teníamos una esperanza de que dado que se había plasmado que se iban a prohibir, pues iba a disminuir dramáticamente este mecanismo. Estábamos conscientes de que no se iba a poder desaparecer, porque hay veces donde la adjudicación directa es necesaria, pero debe ser las menos posible. Y entonces cerró 2019, descargamos la base de datos de Compranet con alrededor de 140,000 contratos que se firmaron durante 2019, con alrededor de 160,000 contratos que se firmaron en 2019, y de esos encontramos que 139,835 se dieron por la vía de la adjudicación directa, es decir, el 78% del total de contratos. Uh-huh. Que esta cifra es la más alta en la última década como porcentaje del total de contratos. Entonces, no solamente no se cumplió con esta promesa inicial que como bien dices es ley porque forma parte del Plan Nacional de Desarrollo, ya no solamente es un buen deseo lanzado al aire, sino que además se está yendo en el sentido contrario, porque es el porcentaje más alto en la última década. Esto, lo que está exhibiendo este reportaje, Leonardo Núñez, es la contradicción entre el compromiso formal plasmado en este Plan Nacional de Desarrollo, un compromiso que es un cuerpo de ley lo que entregaron ellos, es una obligación, y entre lo que dicen que se debe de hacer y el contraste de lo que están haciendo. Además de que están conculcando su propia palabra y su propia promesa, Leonardo Núñez, ¿existe una sanción? ¿Hay algún ente? ¿Hay algo que pueda sancionar esta irregularidad? Pues lamentablemente, a pesar de que se están desajustando a la norma constitucional, todas y cada una de las contrataciones se excusan porque se argumentan situaciones de emergencia o situaciones de necesidad que justifican que se den por esta vía. Entonces lo que tenemos es un formalismo legal que está permitiendo violentar el espíritu de la norma máxima, que es la Constitución,
y que permite que se den estas contrataciones por esta vía. Ahora, la parte que también nos preocupa muchísimo es que quien debería velar por empujar el cumplimiento de este objetivo debería ser, por ejemplo, la Secretaría de la Función Pública, ¿no?, que es la institución encargada de la vigilancia y el cumplimiento de las normas y que no lo de esta naturaleza. Y resulta que cuando revisamos los contratos que ha dado la Secretaría de la Función Pública en 2019, 91% de sus contratos han sido por la vía de la adjudicación directa. Exactamente el mismo mal que estamos viendo en el resto de la administración pública. Entonces, pues diría el dicho en casa del herrero, asadón de palo. Asadón de palo. No, en este caso es exactamente lo mismo. La institución que debería ser la encargada y que podría ayudar a cumplir realmente con bajar esta cifra de forma dramática, pues está incurriendo en lo mismo que debería eliminar en el resto de la administración pública. Sí, Leonardo Núñez, comentas que los argumentos sustantivos para tomar la determinación que la ley permite que se tome esa atribución para asignar un contrato es por un caso de excepción. En la publicación que tú haces en el reportaje de investigación, presentas que la institución que mayor cantidad de contratos se le ha otorgado es a las empresas vía el Seguro Social. Son 39,927 millones de pesos los que se asignaron. ¿Esto significa que el argumento es una emergencia de salud o no entraron a esa parte de la justificación? Aquí lo que revisamos son las fracciones genéricas que se utilizan, porque es un artículo de la Ley de Adquisición y Obra Pública también que permiten esta exclusión, y lo que encontramos es que al menos en el caso de salud hay algunos casos que sí se justifican. Por ejemplo, hay una adjudicación directa cuando solamente hay un proveedor de un bien, por ejemplo, cuando se trata de medicamentos de patente. Sí. Y en estos casos está plenamente justificado, pero hay otros en los cuales claramente se abusa de esta figura, y lo que hemos encontrado es no solamente que se expresa de manera muy vaga el sentido de emergencia, porque muchas veces se dice por una cuestión de desabasto se necesita comprar por vía de la adjudicación directa. No, resulta que también es un desabasto que es un poco autocreado y que tiene otros problemas detrás, pero tenemos una serie de casos diferentes en los cuales vemos que si hubiera una buena planificación, si hubiera un ejercicio adecuado del gasto, todos estos mecanismos podrían disminuir dramáticamente, porque la licitación sí es más lenta, sí es más complicada, pero también es más transparente, ofrece más instrumentos de rendición de cuentas, y precisamente por eso esta administración y todas las anteriores le han huido a hacer de la licitación pública la regla, porque pues a todos les parece más fácil salirse, darle la vuelta en lugar de hacer un procedimiento competido, largo y abierto al público, una asignación directa que se salta todos estos pasos y en un solo elemento pues permite dar un contrato millonario. Esta justificación que ellos están exhibiendo, lo que tendría que darnos es primero el voto de confianza de que se está haciendo por resolver un problema o por pensar que hay una incapacidad en los funcionarios que no pueden organizar en tiempo y en forma esas licitaciones para proveerse de los bienes y los servicios que tiene que tener cada una de las dependencias. Así es, en efecto se trata de una combinación de falta de capacidades burocráticas junto con una continuidad con el pasado que también, un poco ya lo comentábamos, sí. Es muy cómodo porque todos lo han hecho y porque es más fácil continuar con esta inercia burocrática en lugar de romper y crear nuevas formas. Entonces, para nosotros también es muy llamativo hacer este señalamiento porque al menos ya no solamente es por la promesa que ellos mismos han hecho en materia legal, sino por un discurso que trata de decir que no somos iguales y que todo se está haciendo diferente. Pues una transformación real, al menos en la administración pública y en la forma en la cual se gastan los recursos, debería ser romper con estos esquemas del pasado y no continuarlos replicando. Así es, en los hechos sí son iguales. Al menos en los resultados, exactamente, estamos viendo que las formas de ayer son las formas de hoy.
Las formas de ayer son las formas de hoy. Muy buena frase, Leonardo Núñez. Muy amable, muy gentil en habernos ilustrado con este otro tema, con esta otra investigación que presentaron en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Esto nos ayuda y le ayuda a nuestros lectores, nuestros televidentes, para entender lo que está sucediendo en este crisis, por ejemplo, de salud, en donde no se puede resolver porque al parecer hay una incapacidad burocrática. Así es, y pues precisamente por eso es un tema extremadamente preocupante que tenemos que atender. Así es, y que le tienen que dar ustedes siempre esa repercusión y esa publicación que se necesita para que lo entendamos. Muchas gracias, Leonardo Núñez. Encantado. Un abrazo para Leonardo Núñez.